Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el Ru Coleccionista. Vamos a platicar de esta liberación que va a haber el 18 de junio en Mattel Creations. Sale una figura de She-Ra, pero esta vez sale una figura de She-Ra bajo la marca de Barbie. Es la primera vez que sale y eso pues ya la convierte en algo especial. Yo tengo algunas consideraciones que mencionar. Yo sé que a lo mejor esto puede que no sea algo, una opinión popular, pero a fin de cuentas es lo que yo pienso de la figura. Y bueno, vamos a empezar un poquito. Vamos a mostrar qué es lo que viene. Lo que viene, pues ya dije, es una figura bajo el branding de Barbie. No había habido hasta ahorita que yo sepa. Había unas figuras, unas muñecas con... es difícil categorizarlas porque son muñecas tirando a Barbie, pero con articulación de figura de acción. Entonces, habían salido unas antes. Hay un poco de confusión al respecto porque las que salieron antiguamente no tenían el branding de Barbie, o sea, no salieron bajo la marca de Barbie. Salieron en eventos especiales, salieron durante la San Diego Comic Con del 2016 y la PowerCon del 2019. Ahorita vamos a ver un poquito las figuras igual porque vale la pena mencionarlas en cuestión de comparación. Esta figura, como pueden ver, pues está muy en estética de Barbie, pelo enraizado, pobre en accesorios me parece, desde mi punto de vista, viene un poco pobre en accesorios. Y la apariencia es un poco extraña, ¿no? En lo que a mí respecta. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella en forma, ¿no? Bueno, aquí tenemos fotos ya de cómo se ve. De entrada, mi primera observación es el vestido lo veo raro. Las opciones de costura y todo que eligieron me parecen extrañas, sinceramente. Creo que no se ven del todo bien. Por ejemplo, esta costura que hicieron acá, el vestido se ve muy como que se lo robó a alguien, ¿no? Que le quedaba mejor que a ella. Muy grande, muy flojo le queda. La delgadez, no, a mí nunca me ha gustado esa delgadez que tiene Barbie. Me parece que esta foto, al menos es foto de producto, y veo back metalizado esto, los brazaletes, la tiara, pero veo que el cinturón no está back metalizado, veo que las botas no están back metalizadas, entonces se ve raro, ¿no? Es algo extraño porque casi todas las Shiras vienen muy parejas, ¿no? Vienen pues con todo esto back metalizado, o el mismo tono de dorado o amarillo, lo que sea que se le pegue la gana usar a Mattel, ¿no? Esta forma que trae aquí en el torso igual está bordada, una elección extraña sinceramente. Para mí el bordado, si no está bien hecho, es un elemento que se ve barato, ¿no? No es algo que me agrade mucho, pero pues eso ya será el gusto de cada quien, ¿no? Vemos también aquí por aquí otras imágenes, aquí la vemos posando, vemos, me asombra que la veo sin ninguna base, puesto que con estas botas creo que va a ser complicado pararla. Pero me llama la atención esto, ¿no? Ver que viene sin base. Bueno, habrá que ver cómo se puede posar esta figura o cómo se puede colocar, ¿no? De resto, se ve bastante bien. Igualmente, la capa está muy bonita, una capa de tela, de doble vista. El cabello se ve muy bien, se ve excelente el cabello. Bueno, es una cualidad de Barbie casi siempre. Y no soy un gran conocedor de Barbie, pero pues lo que he visto, el cabello siempre es bastante bueno, ¿no? La espada, bien, extrañamente, repito, está pobre en accesorios, muy pobre, siendo que, por ejemplo, a diferencia de otras que han salido, no Barbies obviamente, pero sí Shiras que han salido, casi siempre traen espada y escudo. Y sí, ya sé que me van a decir, el escudo y la espada, sí, ya lo sé, todo el mundo lo sabe, pero eso no ha parado que se la pongan a todas las Shiras que han salido en todos los formatos que han habido últimamente, en formatos compatibles, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, raro que nada más le pongan una, se me hizo un poco cicatero de parte de Mattel, la verdad. El cabello, como pueden ver, vean, bien a longitud, bastante largo. La forma es complicado dársela en caso de que tengan cabello real, vamos a decirlo entre comillas, pero el largo está bien, ¿no? El largo está bastante bien y la capa igual está bien de largo. El rostro es un tema, ¿no? El rostro a mí en lo particular no me gustó. Bien hecho sí está, pero no para una Shira. Me parece que está, se ve muy chica, parece una Monster High con un maquillaje menos dramático. No termina sinceramente de gustarme. Creo que no es un buen rostro para una Shira, ¿no? La verdad, no creo que lo sea. Repito, muy a mi parecer, ¿no? Al que le guste, adelante, ¿no? Pero a mí, la verdad, no me gusta mucho lo que veo. Y sí veo que, pues, la calidad comparada con las otras muñecas que vamos a ver en un momento, sí es mucho menor, ¿no? Me parece que es bastante menor. El rostro, como dije, no está mal el rostro, no está mal, está muy bien hecho, pero no me parece que sea un rostro de Shira, la verdad. Me parece que tiene elementos de un rostro de Shira, pero muy joven, muy caricaturizados, me parece. Y creo que pudieron haberlo hecho un poco mejor, ¿no? Y vamos a ver lo demás. Aquí les decía, por ejemplo, el bordado, vean cómo se ve.
Repito, el bordado, hace muchos años trabajé en bordados. El bordado, para que se vea bien, es complicado, ¿no? El bordado, repito, si no lo haces bien, se ve barato, ¿no? No sé la verdad si lo bordaron de la mejor manera posible, porque veo que no tiene un patrón el bordado, ¿no? Algunos están así y otros van cambiando el ángulo. No sé si fue la mejor opción, sinceramente, para esto. A mí no me convence, a mí no me gusta cómo se ve, repito, y lo que es el costurado del vestido, creo que también se ve extraño, ¿no? Vamos a ver los demás. Son elecciones, sinceramente, prácticas, creo yo, pero de ninguna manera son de muy buena calidad, me parece. Un detalle del back metalizado, pero pues el cinturón no está, es plástico simple, color como amarillo que tiene ahí. Pues lo demás creo que no hay ningún problema, la tela, todas las articulaciones, las botas, yo las veo distintas a como se ven. Si me voy para atrás, me voy al empaque, yo las botas las veo distintas, la verdad. O sea, por rato se ven bien y por rato se ven. Aquí, por ejemplo, esto lo veo distinto de esto. Pero bueno, obviamente estamos aquí con iluminación del fotógrafo y todo, y pues a lo mejor no sabemos bien cómo va a estar la cosa. Pero las botas me parecen de mucho menor calidad. Creo que aquí escatimaron un poco. Y bueno, aquí por ejemplo, vean cómo se ven las botas. Y vean que es muy evidente la diferencia de colores, ¿no? Back metalizado, plástico simple, back metalizado. Y aquí en la parte de abajo, las botas son plásticas y son completamente pues, X, no están las botas. Muy X, la verdad. Y tenemos aquí una pose más clásica de Shira. Al parecer, digo, aquí hay un tema con la mano. No sé si le pusieron la mano con la bisagra como debe ser, con la bisagra a 45 rotada para que pueda empuñar bien la espada. Pareciera que no. O se le fue al fotógrafo, no lo sé. Pero la mano no se ve que pueda rotar completamente, ¿no? Se ve como que no la agarra bien la espada. Vamos a ver cómo vendrá el día de mañana. Y esta pose está muy bonita, por cierto. Muy bien lograda esta pose que hicieron aquí a Shira. Chueco los pies, pero bien en general la pose. Muy bonita foto igual esta, que lo que hicieron aquí. Aquí luce mucho mejor, creo yo, la figura. Pero sigue con el detalle de las botas, ¿no? Las botas, como pueden ver, están, pues están, este efecto de marbling, ¿no? Que le llaman el jaspeado. Muy feo, muy feo, la verdad. Creo que no va no va con esta figura, sinceramente, ¿no? Aquí tenemos un detalle más, un close-up de cabeza y otros detalles que tiene por ahí. Vean cómo están esas alas que tiene aquí en el corpiño, cómo se le ven, ¿no? Es una tela que marcaron las secciones con costura. Igual esta unión de la capa tampoco me gustó, la verdad, mucho que digamos. Y bueno, aquí podemos ver más detalles cómo se ve. Repito, los acabados no me parecen sinceramente nada del otro mundo. Me parece que está bastante regular sin. El back metalizado no está mal. No, lo que está back metalizado no está mal. Pero las botas sí me parece que están muy cutres, la verdad. Muy cutres. Para ser la primera Shira en Barbie, me parece que escatimaron esto, ¿no? Y bueno, mencioné que antes ya habían habido muñecas, ¿no? Ya han habido muñecas y una de ellas, a la izquierda, es la Shira de la San Diego Comic Con de 2016. Y la de la derecha es la Shira, es una Starburst Shira de la PowerCon 2019. La Starburst no, sinceramente, no me gusta, nunca me gustó mucho. Pero esta Shira de la San Diego Comic Con 2016, para mí, es la mejor Shira en este segmento de figuras que han hecho. Más allá del tema de la delgadez, que tampoco sigue sin gustarme mucho, pero me parece que está mucho mejor. Y digo, vamos a comparar nada más con lo que tenía esta figura, ¿no? Esta figura, como pueden ver ustedes, es lo que trae, ¿no? La presentación y todo lo que trae están impecables a mi parecer. La presentación es de verdad de primera y lo que trae accesorios deja en el polvo a la de Barbie, pero muerto a la risa, ¿no? Yo sé que esta no es Barbie, la otra sí es Barbie. Entonces tiene un peso la marca y eso me queda perfectamente claro. Pero en esta ocasión, la figura tienen para vestirla en tres personalidades, como la Shira normal, como todo el mundo la conoce, de la animación, por ejemplo, como Adora y como Shira, la más vintage, el que tiene esta cosa en la cabeza y todo, que se ve un poco rara, pero lo pueden hacer. Y esta espada, que tiene su historia igual ahí, ¿no? Que al parecer fue un plagio que le hicieron a una persona que diseñó esta espada y nunca le dieron crédito de ningún tipo. Aquí, como pueden ver, trae otra vez el escudito y algunas fotos de todo lo que trae. Y debo decir, me parece que todo es de muchísimo mejor calidad. Ni lo voy a cubrir porque pues es lo que
lo que trae para la Shira Vintage, y creo que no tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita en particular, porque esta personalidad no la trae la Shira nueva. Pero quiero que vean las botas, por ejemplo. Las botas están de muy buena hechura. O sea, es material costurado, con tacón, con suela. O sea, está, la verdad, echaron la casa por la ventana. El traje de ahora, ni qué decir. O sea, vean el traje, vean la hechura del traje. Es una costura hecha y derecha en miniatura. Todo está costurado, todo está muy bien hecho. Vean la suela, tacón de los zapatos, se pueden quitar y poner. O sea, no, esto no son palabras mayores, ¿no? Aquí tienen una imagen de la figura. Al parecer, aquí esta sí trajo la mano con la bisagra correcta, no lo sé la verdad. Y pueden ver aquí, pues, que estamos ad hoc todo el parecido que trae con todo su equipo, ¿no? Que, ojo, es más complicado porque aquí esta parte es tela. Y vean lo que les decía de la costura, ¿no? Hicieron una costura mucho más estética. Como costuran de arriba para abajo, ¿no? O sea, están verticales las costuras. Y no se ve tan feo como se ve la otra. Y aquí es un pedazo de tela que está costurado todo, ¿no? Muy bonito, muy bonito, la verdad, lo hicieron en esta ocasión. Y las botas, como pueden ver, pues son estas botas que están de lujo, ¿no? La verdad, para la figura está de lujo lo que hicieron. Se lucieron con esto. Aquí pueden ver más un acabado, cómo está la cosa. Vean que bien se ve todo parejo, con los acabados como deben de ser. Y en general me parece que la figura está de lujo, ¿no? Más allá de la delgadez, lo vuelvo a decir, que está muy delgada, ¿no? Esta es la apariencia, o la otra apariencia que trae, que no cubre esta. Y aquí es tocado, nunca me ha gustado, la verdad. Y qué más tenemos por ver, esa Adora, que igual, repito, la delgadez nunca me ha gustado, la verdad. Está excesiva. Pero el traje no podemos negar que está de lujo. Todo lo que trae de accesorios y trajes está muy bien. Muy bien ejecutado, muy bien realizado. Tiraron la casa por la ventana con esa figura. La comparativa, que no están bien escaladas aquí las imágenes, pero bueno, como pueden ver cómo se ve cada una, ¿no? Se ven excelentes. Y el rostro de Shira, pero ni qué decir, ¿no? Se volaron la barda con eso. Está excelente este rostro. También tenemos, digo, para ver un poco de los diseños, en el caso de Filmation, ¿no? Pues podemos ver cómo consideran todos los colores que van a llevar, y como pueden ver, todos están parejos, ¿no? Aquí sí, digo, lo super simplificaron, todos sabemos, porque pues la animación era muy sencilla y tenían que hacerla rápido, ¿no? Aquí tenemos una comparativa de unas Shiras que han habido, que han salido en la línea, que no son ni Barbie, que no son ni consideradas muñecas, pero de entrada, aunque no lo muestren, todas trajeron espada y escudo. Todas. Qué bueno que tenemos aquí a la Cartoon, tenemos a la Origins, tenemos a la Masters, tenemos a la Classics y tenemos a la Club Grayskull, que está preciosa la Club Grayskull. Me parece de las más bonitas que hay. Ahorita que la veo, está maravillosa la figura, excelentemente bien ejecutada. Como pueden ver, en todas se cumple. Vean cómo están los adornos, bien, todos parejos, con los tonos, que varían de una a otra, es otro tema, pero por ejemplo y este se parecen, y aquí igual se parecen todos, como pueden ver. Aquí también en la Club Rescue, que es una de las más respetadas, y Classics y Club Rescue son figuras muy respetadas entre la comunidad. Vean cómo respetan todos los tonos y están muy parejos, ¿no? Repito, me parece sinceramente que sí están recortando un poquito las esquinas, están recortando muchas cosas en esta figura. Me parece de mucho menor calidad que aquella de la San Diego Comic Con. Son segmentos distintos, me queda claro. Aún así, digo, la presentación de esta nueva me parece bastante pobre, sobre todo que estamos en el aniversario de Shira, los 40 años de Shira. Se está celebrando la marca, ese aniversario. Y digo, me queda claro que es un hito que lo hayan sacado bajo Barbie, pero no solamente eso no es lo único, ¿no? Repito, en cuestión de presentación, en cuestión de accesorios, en cuestión de todo, la Shira de San Diego Comic Con se la lleva de calle. Lo único objetable quizá, viendo en la figura, la articulación de esta nueva Shira me parece mejor, más oculta, más discreta. Y aquí se ve, es muy visible, ¿no? Muy visible. No sé qué tanto podrían ser compatibles en el caso de quitarle piezas a este y pasarlas para acá. Y podría ser una mejor figura incluso, pero habría que verlo, ¿no? Porque no recuerdo, esta fue de 11 pulgadas, esta no recuerdo cuánto va a ser, sinceramente. Pero habría que ver si son compatibles o no. Pero comparativamente, me parece que dejan el polvo una a otra, la dejan en el polvo. Y los precios, bueno, esta nueva va a costar $55 y aquella costó, la del San Diego Comic Con costó $75, que no me parece
sinceramente nada descabellado para todo lo que ofrecieron. Me parece que fue un excelente valor para todo lo que tenía. Ahora estamos en la página de Mattel Creations y podemos ver, aquí está lo que faltan 2 días con 18, va a ser el 18 de junio a las 9 Pacific Time, aquí va a ser como a las 10 de la mañana me parece, en México, y va a costar $55, estamos hablando que si sigue el cambio como está el día de hoy, va a costar como $1,500 puesta en la puerta de sus casas, y los que estén en Estados Unidos pues serán 55 más taxes. Lo vuelvo a decir, para lo que están ofreciendo por $55, a mí sinceramente me parece está pobre, está bastante pobre. La ejecución me parece que no es la mejor. El vestido, sinceramente, no me gusta cómo le queda así todo flojo, todo guango de la parte de abajo de la cintura. No me gusta cómo se ve. Prefiero 1000 veces el vestido ceñido que trae la de la San Diego Comic Con. Pero bueno, igual no sé si esto es lo que ellos calcularon, que es lo que pueden pagar ahorita a la gente y pueden venderlo. Pero me parece cutre que lo hagan en el aniversario, que hagan esta figura así como la están sacando. He visto un apoyo impresionante, así que a lo mejor me van a pedir en comentarios, pero para serles sincero, me parece que es una figura que desmerece un poco. Creo que pudieron haber trabajado un poquito más en dar algo de mejor calidad y creo que en ese aspecto falla un poquitín. Se va a vender como pan caliente y creo que se va a agotar, sinceramente. Y yo la veo simplemente como una moneda de cambio para mí. O sea, no es algo que yo tenga en mi colección. La escala se sale de todo lo que tengo, está muy pasada de todo lo que tengo. Y pues no la quisiera yo en mi colección, no me hace falta en mi colección. El que le guste, adelante. O sea, yo estoy emitiendo nada más un comentario por lo que veo y ponderando las cosas como el precio y todo lo que han dado antes. Repito, me parece que no es una muy buena compra, pero sí entiendo que se va a agotar porque hay mucha gente que le gusta, mucha gente que no ha visto lo anterior, hay mucha gente que para eso es suficiente. Y está bien, digo, no pasa nada. El que lo quiera pagar, adelante, ¿no? Yo sí lo que sí les digo es, no se vayan a dormir ese día, porque al menos yo soy en uno percentil de gentes que no les gustó lo que están viendo en pantalla. A la gran mayoría les gustó. O sea, he visto opiniones de gente que están en canales de Barbie, en canales de muñecas, y les gustó la figura. A mí en particular no me gusta. Pero ustedes pueden diferir con todo gusto. Y me encantaría leerlos en comentarios a ver ustedes qué piensan. Bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les guste. Yo me retiro como siempre pidiéndoles por favor su apoyo para suscribirse al canal, para que piquen like al video si les gustó, para que toquen la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos y por supuesto comenten y compartan, ¿no? Porque para eso estamos. Recuerden que esto no es pelea, es solamente discutir y ver qué piensan ustedes al respecto y a ver si van a entrarle a esta figura. Les agradezco mucho por su tiempo y yo les veo pronto con más videos. Hasta luego y gracias.